Muy buena gente, espero que todos y todas anden muy bien. Hoy les traigo el primer video de este tipo al canal, donde estaré hablando de mi top 5 de refuerzos extranjeros que han llegado a la UC. Recalco en el mi, porque estoy seguro que muchos y muchas de ustedes estarán en desacuerdo conmigo en este listado, porque esperarían que algún nombre que me quedó afuera esté en él. Pero esa es también la idea del video, que dé mi listado y que de ahí en más abramos el debate sobre los jugadores que deberían estar en el listado y que no consideré. Los puntos de evaluación que puse sobre la mesa fueron su importancia en la historia del club, el renombre con el que llegó y su carrera como futbolista. Antes de empezar, dos cosas. La primera es que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Lo segundo es invitarte a sumarte a Jugabet, la casa de apuestas con las mejores cuotas del mercado. Lo tienes que hacer haciendo clic en el enlace que está en la descripción del video. Te recuerdo que en estos momentos Jugabet tiene una promoción donde por cada 20.000 pesos que deposites en la plataforma participas por un BMW X1 o por 100 millones de pesos. Por cada depósito de 20 lucas sumas un jugapunto y entre más jugapuntos sumes, más opciones tendrás para ganar. Hecho los alcances, arranquemos con el video. En el puesto número 5 está Sergio Fabián Vázquez. Sergio Fabián Vázquez nació un 23 de noviembre de 1965 en Buenos Aires, Argentina. Durante su carrera se desempeñó principalmente como defensor central, destacándose por su solidez defensiva y liderazgo en el terreno de juego. Charlie inició su carrera profesional en Ferrocarril Oeste, donde debutó en el año 1985. Luego pasaría a Racing Club y posteriormente a Rosario Central. Después de eso llegaría a la UC. Durante su paso por el fútbol argentino, se consolidó como uno de los defensores más destacados de la competencia, lo que lo llevó a defender la camiseta de la selección argentina, donde logró los títulos de las Copas América del 91 y del 93, siendo titular en varios partidos de ellas. A nivel internacional, Sergio Vázquez también tuvo la oportunidad de representar a la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando el albiceleste quedó en el camino de manera sorpresiva en los octavos de final del torneo ante Rumania. El central fue citado directamente desde la UCE a la selección argentina en ese mundial, algo impensable en estos tiempos. Es importante aclarar que Charlie no sumó minutos en esa selección que tuvo a Roberto Sensini y al cabezón Oscar Ruggeri como los hombres titulares en la saga central. En 1993, Vázquez se trasladó a Universidad Católica de Chile, donde jugó hasta 1996. En el club cruzado, Sergio fue fundamental en la defensa, disputando más de 200 partidos y ganando el reconocimiento por su compromiso y liderazgo dentro y fuera del campo. Durante su estancia en Universidad Católica, fue parte del plantel subcampeón de la Copa Libertadores de 1993 y ganó la Copa Interamericana en el 94 y la Copa Chile en el 95. Uno de los goles más recordados durante su paso por la franja es el que le marcó a Barcelona de Guayaquil en los cuartos de final de la Copa Libertadores de 1993, donde clavó un tiro libre inatajable que guió a la UCE a las semifinales de la competencia internacional. También recordamos el gol que le marcó Universidad de Chile el 21 de agosto de 1994, un partido donde Salvador Imperatore, uno de los artífices del título azul de esa temporada, no expulsó a Orellana por una criminal patada contra el Beto Acosta en el arranque del partido. Tampoco lo hizo con Castañeda por un codazo contra el propio Beto, y después sí lo hizo contra el Piri Parragués por una patada a Marcelo Salas, y después al Beto por un hermoso combo contra Lucho Musri, de los mejores en la historia del clásico universitario. A pesar de las circunstancias, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini logró encontrar en la segunda parte el gol de la victoria gracias al maravilloso centro de Néstor Raúl Gorosito a la cabeza de Charlie, que derrotó la resistencia de Superman Vargas y decretó la victoria para el equipo de la franja. En el puesto número 4 está el Pipo Néstor Raúl Gorosito. Néstor Raúl Gorosito, reconocido por su magia y liderazgo en la cancha, dejó una huella imborrable en los hinchas de Universidad Católica, siendo uno de los jugadores que vistió la 10 más recordados en la historia del club. Nacido el 14 de mayo de 1964 en Buenos Aires, Argentina, Néstor Gorosito mostró desde temprana edad un talento excepcional para el fútbol. Sus primeros años como jugador transcurrieron en las divisiones juveniles de Deportivo Morón, donde rápidamente llamó la atención por su capacidad para controlar el balón y su visión táctica en el terreno de juego. Luego de grandes temporadas en River Plate y San Lorenzo, las que le valieron disputar 19 partidos con la selección argentina
entre los años 89 y 97, el Pipo llegó a Universidad Católica para forjar una de las sociedades más recordadas en la historia del club con su compatriota Alberto Federico Acosta. Su llegada al Club Cruzado en 1994 marcó el inicio de una relación especial con el equipo y los cruzados. Desde el primer momento, su técnica exquisita y su capacidad para leer el juego le valieron el reconocimiento no solo en Chile, sino también en toda Sudamérica. Además, la dupla que hacía con el Beto nos enamoraba fin de semana tras fin de semana con la magia que tiraban. Al menos eso decían los que estaban vivos, con memoria en esa época. Yo estaba vivo, pero tenía solo 2 años cuando llegó. Como jugador de la franja, el Pipo nos maravilló y enamoró con su magia en los 173 partidos oficiales que disputó, 1994 y 1995 su primera etapa, y la segunda entre el 99 y el 2001, y con los 28 goles que marcó durante esos 2 pasos. A pesar de no haber logrado títulos, sabemos que el fútbol fue ingrato con él y que mereció algo más. Tal vez si hubiese estado en el plantel campeón de la Apertura 97, otra sería la historia. River Plate, San Lorenzo, Swarovski Tirol, Yokohama Marinos y la selección argentina, donde fue campeón en 1993, disfrutaron de la magia del Pipo. Luego de su paso por Japón y la tercera etapa en el ciclón, el Pipo regresó a Universidad Católica el año 2000 y jugó en la UC hasta el 16 de junio del 2001, cuando decidió poner punto final a su carrera en un partido ante Deportes Concepción. Partido en el que yo estuve y no había tanta gente, la verdad me acuerdo. Me acuerdo que todavía la barra visitas podía ocupar toda la Galería Sur y ahí estuvo la hinchada de Concepción. Me acuerdo incluso que estaba en la tribuna Campeones en ese tiempo, con mi querido padre, y que escuchábamos a la hinchada del Conce incluso un poquito más que la de Católica porque estábamos muy cerca de ellos. Pero bueno, ese fue el día que se retiró el Pipo y recuerdo vagamente, habiendo tenido 9 años, haber estado ese día en la cancha. De igual forma, su dupla con el siguiente jugador en este ranking será recordada para siempre. Pasamos al puesto número 3, donde está el gran Alberto Federico Acosta. El Beto no podía faltar en este ranking. Es el primero que aparece en este video, que fue campeón de un torneo nacional con la UC. Y si bien otros extranjeros como Diego Mario Buenanote o Germán Lanaro han logrado más campeonatos como extranjeros de Universidad Católica, el Beto fue uno de los primeros foráneos que más época marcó en nuestro club. No solo por su dupla con el Pipo y el entendimiento que tenían en la cancha, sino también por sus goles, sus actuaciones en los clásicos y cómo se jugaba la vida en cada partido donde defendía la franja azul en el pecho. La carrera del Beto empezó en Unión de Santa Fe en 1982, donde estuvo hasta el 88. Luego pasa por San Lorenzo, el Toulouse y Boca, para posteriormente arribar a Universidad Católica en el año 1994. Cabe destacar que llega a la UC viniendo de ser campeón de la Copa América del 93, donde marcó las definiciones por penales ante Brasil y Colombia, claves para el título de la albiceleste en esa competición. También fue campeón de la Copa Confederaciones en el 92 con la selección argentina. Eran otros tiempos del continente, la economía y el mercado chileno. Se podía permitir traer jugadores del calibre del Beto. En su paso por la UC, Alberto Federico Acosta marcó 92 goles en 105 partidos, teniendo el mejor promedio de goles por partido en la historia del club. 18 de ellos fueron en Copa Libertadores, siendo el jugador cruzado con más goles en dicha competición. A eso debemos sumarle los títulos obtenidos con la camiseta de la franja, el 94 la Copa Interamericana, el 95 la Copa Chile y ese recordado Apertura del 97, donde la UC logra su séptima estrella tras vencer en el partido de vuelta de la final de ese torneo por 3-0 a Colo-Colo en el Estadio Nacional tras haber perdido por 1-0 el partido de ida. El Beto condujo el camino a esa victoria anotando el primer gol del partido, los que fueron seguidos por los de David Nazareno Visconti y Ricardo Lunari. A pesar de todo esto, hay 2 extranjeros que, para mí, quedaron más a fuego en la historia de Universidad Católica. En el puesto número 2 está el charro José Manuel Moreno. Y acá tuve que agarrar los libros para leer de la historia del charro. Hay muchas cosas en internet, pero preferí ir a la antigua y agarrar los libros con la historia cruzada. Tengo una biblioteca muy prominente con ellos, así que había que usarla en algún momento. Si analizamos los 87 años de historia de Universidad Católica a la fecha de la publicación de este video, no hay ningún tipo de dudas que José Manuel Moreno, el Charro Moreno, es el jugador con mayor cartel que ha llegado a Universidad Católica. Incluso, muchos lo señalan como el mejor extranjero en la historia del fútbol chileno.
El argentino nació el 3 de agosto de 1916 y partió un 26 del mismo mes, pero de 1978. Y es que el Charro, apodo que recibió mientras jugó en México en el Real España, era considerado uno de los mejores del mundo durante la época. Fue campeón de la Copa América en el 41 y en el 47. En esta última fue elegido el mejor jugador de la competición. En total, en la selección albiceleste jugó 34 partidos y anotó 19 goles. Además, fue parte de La Máquina, un equipo de River Plate que fue uno de los mejores del mundo en esa época, donde compartió con Ángel Labruna, Adolfo Pedernera, Félix Lustó, entre otros. Su nivel fue tal que la Federación Internacional de Estadísticas del Fútbol, IFFHS, lo considera el quinto mejor sudamericano de la historia tras Pelé, Maradona, Garrincha y Stéfano. A ver, este dato es viejo, así que podríamos sumar a Messi en este ranking y tal vez el Charro Moreno esté sexto. Pero es uno de los mejores jugadores sudamericanos de la historia, sí o sí. El Charro llegó casi de milagro a la UC. Resulta que Alberto Buccicardi, entrenador del club en 1994, fue a Argentina con la misión de traer un trasandino que pudiera mejorar la campaña hecha en 1948, donde el equipo terminó en la 9ª posición. En ese viaje, Buccicardi no había tenido buena recepción de los jugadores que quiso tentar y estaba pronto a rendirse. Según se cuenta en el libro 75 años cruzados por una pasión, en medio de la planificación del viaje de regreso a Chile, Buccicardi junto a Antonio Del Mare, exjugador y entrenador cruzado, vieron que en la prensa bonaerense salió la noticia que el presidente de River Plate estaba muy molesto con varios jugadores del plantel tras la primera huelga de futbolistas agremiados, entre los que estaba José Manuel Moreno. Conocida la noticia, la leyenda cuenta que Buccicardi y Del Mare encontraron en Mar del Plata, bronceándose bajo el sol, a José Manuel Moreno. Ante la propuesta cruzada, el Charro habría dicho: listo, me voy, Chile es como mi casa. A pesar que en su primera etapa estuvo un año en el club y que su fichaje fue cuestionado por el alto valor para la época, 1 millón de pesos, que fue pagado entre las arcas del club y los socios, terminó siendo clave para llevar a Universidad Católica su primer campeonato nacional. Su llegada permitió aumentar al doble los socios que tenía la UC en esa época, alcanzando los 9.000, lo que permitió que prácticamente el fichaje se pagara por sí solo. ¿Les gustaría un video solamente con la historia del Charro Moreno? Díganmelo en los comentarios y lo analizaré. Para resumir, el Charro le dio profesionalismo a un grupo de jugadores que solía complementar sus estudios universitarios con el deporte. Fue líder del equipo desde su unión al mismo en Mendoza en un amistoso contra Atlético Argentino y de ahí en más lideró la campaña nacional que llevó a Universidad Católica a obtener su primer campeonato profesional. En 1952 volvió a la UC sin el éxito de su primer paso, pero la huella ya la había dejado y el legado del primer título cruzado quedó para siempre. ¿Cómo superar esto? Siendo el máximo goleador extranjero en la historia del club y pronto a convertirse en el máximo artillero en la historia del club. En el 1 está Fernando Matías Sampedri, el Toro. Y tenía que estar el Toro en el primer lugar de este ranking. Sé que muchos me van a cuestionar por esto, más los cruzados vieja escuela, pero uno no suele darle la importancia histórica a ciertos jugadores cuando son contemporáneos. Lo que ha logrado el Toro durante sus casi 5 años vistiendo la camiseta de Universidad Católica no tiene ningún tipo de comparación con otro extranjero que haya estado en el club. A la fecha de la publicación de este video, el Toro suma 111 goles en 180 partidos jugados, dato corroborado con el gran loco Januzé, estando muy cerca de transformarse en el goleador histórico del club, y no sumando 17 goles contra equipos de la B en Copa Chile como lo hace el actual poseedor de este récord. Yo defendí a Sampedri a su llegada, y quiero recordar esto porque muchos lo criticaron en sus primeros 6 meses, luego de haber fallado un penal y errar varios goles durante esas primeras fechas. Pero a punta de tantos, el Toro comenzó a ganarse el cariño del hincha cruzado. ¿Cómo olvidar su doblete contra Inter de Porto Alegre en la Copa Sudamericana con la primera chilena que le recordaremos en el club? Los que me siguen desde hace tiempo saben que también me gusta Rosario Central, por herencia de mi abuela, por lo que tenía bien visto a Sampedri cuando llega. Sin ir más lejos, estuve presente cuando él con Parot fueron campeones de la Copa Argentina con Rosario Central, con los dos marcando la tanda por penales y con Sampedri marcando el único gol canalla en ese partido. Sabía que iba a rendir, porque pocas veces había visto un goleador así, de buen lomo, fuerte, peleador y con la capacidad goleadora innata. Lo había visto hacer goles importantes y estaba convencido que en la Católica iba a andar. Antes de llegar a Central, el Toro tuvo una carrera sin grandes luces.
El nacido en Chajarí solo había jugado en equipos del ascenso argentino hasta su llegada a Atlético Tucumán, donde será siempre recordado por el gol que le marcó al Nacional de Ecuador con la camiseta de Argentina, porque iban tarde al estadio y la única solución que tuvieron para llegar al partido fue que la sub-20 de su país, que en ese momento estaba en Ecuador, le prestara su indumentaria. A finales del 2019, Fernando Sampedri, con un coqueto teñido, fue presentado como jugador de Universidad Católica tras un acuerdo con Rosario Central por un préstamo con opción de compra de $150.000 más una opción de compra de $1.5 millones a los 6 meses, la que se terminaría concretando en diciembre de ese año, mismo año donde la UC fue bicampeón por segunda vez con 20 goles del Toro en 32 partidos jugados. Esa fue su primera temporada como goleador del torneo nacional, pero no sería la última. El logro lo repetiría en las temporadas 2021, 2022 y 2023, siendo el primer tetragoleador en la historia del fútbol chileno, y esperemos que pueda ser el pentagoleador esta temporada, donde suma 9 goles en 14 partidos disputados, incluida la espectacular chilena que le marcó Universidad de Chile, siendo probablemente el mejor gol anotado en la historia de los clásicos universitarios. A lo anterior, obviamente, debemos sumarle que fue campeón con la UC las temporadas 2020 y 2021, además de las Supercopas obtenidas en los mismos años. También los 8 goles marcados en Copa Libertadores, los 7 anotados en Copa Sudamericana, los 21 dobletes y el hat-trick que marcó Anto Higgins el año pasado. Por lo anterior, el Toro me parece el extranjero más influyente e importante en la historia del club. ¿Quién me faltó en este listado? Yo sé que muchos sumarán a algunos más contemporáneos, como Buenanote, que yo lo dejé octavo, a Ricardo Lunari, que para mí es el séptimo, a Néstor Isela, que lo dejé en sexto lugar, hasta el mismo Tati, Conca, el Polo Quintero podrían haber estado, o quizás Duvier Riascos y su coqueta culebra. Nah, es broma, es broma. Dime en los comentarios qué te pareció este video y si te gustaría más de este tipo. Si es así, hazme recomendaciones para ver cuál será el próximo envío como este que publicaré en el canal. Te recuerdo, una vez más, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y registrarte en Jugabet con el enlace en la descripción. Así me ayudas a crecer como generador de contenidos. Muchas gracias por haber estado y será hasta otro video. Chao, chao.